María Fericla, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Antropología Cultural. Un placer sentarme a charlar con usted. ¿No? Con la soledad que está generando todo el mundo digital, los teléfonos móviles, las tablets. O sea, es esta imagen que es no sé si es para reír o para llorar a veces de ver 7 muchachos adolescentes, ¿no?, sentados en una barandilla y cada uno con su teléfono móvil, sin hablarse entre ellos, sin jugar juntos. Y esto es la semilla de la depresión que estamos sufriendo todos. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que en las sociedades no occidentales, yo hice un estudio de etnopsicología, soy etnopsicólogo también, entre indígenas de la Alta Amazonía, y allí ni se conoce la depresión. Se conoce la tristeza, el duelo de la pérdida, digamos, como estados internos que podrían ser parecidos, pero la depresión en sí no conocen. Si tienes esto, ¿no? Porque hoy día es esto, ¿no? Que a los 15 años todos tenemos una agenda así de grande de direcciones de amigos, ¿no? A los 25, ya si uno tiene 5 o 6 amigos, ya es mucho. A los 40, si te quedan 2 amigos, da gracias a Dios, ¿no? Y cuando uno tiene ya pasado los 60 o 65, si te queda algún amigo, en fin, cuídalo como oro, ¿no? Entonces, y es así. En cambio, en otras sociedades, digo, yo hace un mes que estaba en la Amazonía, menos de un mes que regresé, y pues ahí los ancianos, los jóvenes, los hombres, las mujeres comparten, ¿no? Perdiendo las conexiones reales. O sea, yo tengo cierta fobia al mundo digital, ¿no? También es cierto que yo soy un superviviente de otra época y me siento superviviente de otra época donde las cosas eran muy distintas de como son ahora a todos niveles, ¿no? Y no estoy seguro que estemos mejorando, ¿no? A veces dicen, no, pero el progreso. Digo, mira, no tengo nada contra el progreso, pero mis 3 primeros libros, he publicado 31 libros, 32. Mis 3 primeros libros los escribí con una máquina de escribir Olivetti, que la compré usada además, porque era jovencito y no tenía dinero ni para una máquina nueva. El coste de escribir los libros era la cinta de carbón, que cada mes o cada mes y medio había que cambiar cuando había escrito tanto, y ya está. O sea, entonces, mis 3 primeros libros los escribí con un coste prácticamente cero en cuanto a recurso técnico, ¿no? En cambio, ahora para escribir debo tener un ordenador que he de cambiarlo cada 3 años para que pueda arrastrar las innovaciones de los programas. Una impresora que cada 3x4 se estropea y el cartucho cuesta más que lo que me costaba antes la máquina de escribir para 3 libros. O sea que, digamos que lo que he de pagar ahora para escribir es que es incomparablemente más caro que mis 3 primeros libros. Entonces pienso, bueno, no, progreso sí, pero vamos a ver, ¿no? Porque resulta que estoy escribiendo para el propietario de los cartuchos de tinta, para la señora HP de la impresora, para el señor Apple, etcétera. Y antes esto ni me preocupaba. Y cuando acababa el original, después de haberlo corregido, iba al editor, orgulloso de mi original, le decía a mí, aquí está, y ya está. Y él lo daba a un libro tipista, que ya no existen. Y claro, ahora es esto, mándalo por correo electrónico, mándeme el libro, ¿no? El editor. ¿Y qué pasa? Pues que se lo mando por correo electrónico. Pero antes, yo soy de la época en que antes le entregaba el original en papel, con el editor quedábamos para ir a comer, conversábamos sobre el título a poner en el libro, él me daba su opinión, yo le daba la mía, a lo mejor pedíamos otro consejo a alguna otra persona de la editorial. Oye, ¿qué título podríamos ponerle que refleje el contenido? Porque yo soy muy malo poniendo títulos a mis libros. O sea, había un intercambio humano, ¿no? Y no sé cómo decirte, y cuando soltaba el original en papel al editor, ¿sabes qué le decía al libro? Le decía, oye, suerte, que ya no tienes nada que ver conmigo, ¿no? Eres libre, vuela. Sí, o sea, que sirvas a muchas personas, que muchos te compren, y así si me cae algo de derecho de autor, pues perfecto, pero ya está, hasta ahí estaba contigo y ahora voy a por otra cosa. Pues yo me dedico, entre otras cosas, a tratar de ayudar, primero de vivir yo, ¿no? Después ayudar a que los otros también disfruten de la vida en profundidad, no que la consuman como una servilleta de papel y la tiren, sino que la usen la vida, ¿no? En profundidad, que encuentren la dimensión trascendente de la vida, que no todo es inmanente.
Pues a esto me dedico. El problema es que hoy día no hay ritos iniciáticos. Nos los hemos dejado perder y esto para mí es la causa, si no la única, una de las causas serias del mundo que vivimos, con un caos absoluto. No tanto caos, ¿no? O sea, técnicamente el mundo que vivimos se llama anómico. O sea, donde no hay normas que sirvan para ordenar la vida, ni colectiva ni individual, ¿no? Pues, por ejemplo, el paso de la pubertad a la juventud, ¿no? ¿Entiendes? O bueno, sí, a la adolescencia. Mira, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que era otra época, los chicos hacíamos la primera comunión, fuéramos o no católicos practicantes, ¿no? Era un rito iniciático. Entonces, yo recuerdo, pero recuerdo con mucha claridad y con mucho cariño, además, como durante meses, pues mis padres, que no eran de ir a misa precisamente, pero pues me llevaron a hacer el catecismo, no sé, en la parroquia, creo, del barrio, en un colegio de curas. Y allí pues me hablaron de esto, ¿no? La primera comunión, que tendría la experiencia de Dios, que me pondrían la sagrada forma en la boca por primera vez y viviría. Y claro, yo esperaba esto con una ansia, pues, esto tan misterioso, ¿no? Tan grandioso. ¿Y qué pasó? Que llegó el día de la primera comunión y me pusieron la sagrada forma en la boca y el desengaño fue absoluto, ¿no? No pasó nada de lo que me habían prometido, que después he entendido lo que pasó realmente a lo largo de la historia, ¿no? Pero, aunque desde el punto de vista espiritual o místico no pasó nada interesante, mi vida cambió, porque a partir de la primera comunión, o sea, hasta la primera comunión, cuando era pequeño, por lo menos en Cataluña, los niños y las niñas iban con pantalones cortos, y si hacía frío, la mamá nos ponía unos calcetines de lana por encima de las rodillas, pero pantalones cortos, ¿no? Que sé yo, pues no teníamos dinero, no teníamos reloj, por ejemplo. Todo esto eran atributos que el niño los recibía en la primera comunión, o sea, y me acuerdo bien como mi padrino me regaló mi primer reloj y me enseñó a contar las horas, con lo cual dije, bueno, a partir de este día, mamá, se acabó esto de, venga, niño, rápido que no tenemos tiempo. Ahora ya voy a contar yo si tenemos tiempo o no. Sí, pues, y ese tipo de cosas que parecen bobadas, pero para la vida de un niño es un cambio, ¿no? Pues me compraron mis primeros pantalones largos y mis hermanos pequeños, ellos iban con pantalón corto y yo ya con una pernera larga. Yo qué sé, pues mi madre me dejaba salir a la calle solo, nada, a comprar el pan y la leche a la esquina. Pero ya podía ir solo con un poco de dinero en la mano a buscar la leche o el pan y muy orgulloso regresaba a casa y mi madre, a ver si te han dado bien el cambio, aprende a contar, ¿no? Y al dinero, ese tipo de cosas, claro, cambian la vida a un niño, ¿no? Lo mismo que pues pusieron algún dinero en una cuenta corriente de la Caixa, naturalmente, como catalanes, y yo ya sabía que aquel dinero nunca lo podría tocar hasta la mayoría de edad, pero era mi dinero, ¿no? Y cada vez que alguien me daba algún regalito de dinero, pues lo iba a meter en aquella cuenta. Entonces, esto cambia realmente la vida de una persona, ¿no? La cambia. Entonces, esto era un rito iniciático, por ejemplo, ¿no? Que ha desaparecido prácticamente. Y después he entendido, muchos años después, que claro, que la primera comunión, la comunión antigua de los primeros patriarcas cristianos, se hacía con sustancias psicoactivas que han seguido siendo usadas a lo largo de la historia en otros pueblos y que el cristianismo lo quitó de en medio para quedarse con el monopolio de este consumo de sustancias que ahora se llaman enteógenas, o sea, que generan la experiencia de Dios dentro de uno, que esto se lo quedó el cura hasta que ha desaparecido el cura, pero entre los católicos todavía queda esta reminiscencia de que la sangre de Cristo es vino. O sea, no es agua del río Tigris o del Éufrates, sino que es vino, o sea, una bebida embriagante, ¿no? Y queda esta pequeña supervivencia de cuando la comunión se hacía con sustancias que generalmente que expanden, abren las puertas de la percepción, como decía William Blake, ¿no? Y es así. Entonces, y años después, cuando lo descubrí tomando sustancias psicoactivas, dije, claro, esto es lo que me prometieron, pero no me dieron en la primera comunión, esta capacidad química, natural, de abrir las puertas de mi percepción y tener una experiencia de lo trascendente, de lo divino, ¿no? De lo que está fuera de mis límites perceptuales cotidianos, lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Y entonces entendí muchas cosas y por eso decidí dedicar mi vida a investigar en este campo de la conciencia, de los
extatogénicos, que se llama, o sea, de los recursos para expandir la conciencia. Has mencionado en diversas ocasiones las sustancias psicoactivas, te preguntaré por ella. Antes quiero tocar un par de puntos. Esos pueblos del Amazonas con los que tú tienes contacto no adolecen de esos padecimientos que nosotros sufrimos, esa baja tolerancia a la frustración, no conocen la depresión. Entiendo que tú hablarás con ellos al respecto, les contarás cómo está la situación aquí, estos males que nosotros vivimos y que ellos desconocen. ¿Cuál es la opinión o la reacción? ¿Qué dicen ellos al respecto? No, sí lo conocen, ¿eh? Porque, o sea, Occidente, yo creo que ya no hay ningún rincón en la Tierra, o habrá alguno, donde no haya llegado la oleada consumista y acomodaticia de Occidente, pero sí lo conocen. Pero lo que dicen es: los blancos no aguantáis nada. Este es el comentario habitual. Los blancos no aguantáis nada, ¿no? Entonces, a veces les he hecho preguntas sobre... Por ejemplo, recuerdo una vez, hace un tiempo, ¿no?, que estaba con un anciano, y yo estaba, no preocupado, pero sí dándole vueltas al tema de lo masculino, lo femenino, o sea, ¿sabes qué tiene que hacer un hombre en nuestra sociedad occidental para ser hombre, ¿no? Porque es que parece que antes era muy claro y ahora pues... Es bastante confuso, sí. Sí, esto no hay límites, ¿no? Y lo pregunté a un anciano en Shuar, le dije: oye, entre vosotros, ¿qué hace un hombre para ser hombre, no? Y se me quedó mirando como quien mira a un tonto. ¿O qué hace hombre a un hombre, no? ¿Qué es lo que hace hombre a un hombre? Sí, bueno, yo le pregunté, sí, pero sí, es lo mismo, ¿no? Y él se me quedó mirando y me dijo: hombre, pues un hombre cuida de los suyos. Y ya está, así de simple. O sea, un hombre, para ser hombre, cuida de los suyos. Y los suyos pues son su esposa o esposas, que allí tienen varias, sus hijos, su tribu, su clan. Pues un hombre cuida de los suyos. Y esto es lo que hace un hombre, que lo hace hombre, ¿no? Y ya está, sin más complicación. Y también lo que dicen de nosotros, de los blancos, que no tenemos poder personal. O sea, para estos pueblos indígenas es interesante, porque es difícil de traducirlo, como no sea en una conferencia académica, ¿no? Aquí es difícil. Pero para ellos es muy importante el poder, no el poder social, sino el poder, o sea, el poder de uno mismo, ¿no? La presencia, diríamos, ¿no? La capacidad de control, no de estreñimiento ni de autoahogo, sino de controlarse uno. Y para ellos el poder es fundamental. El poder sale de los sueños, por ejemplo. O sea, ellos dicen: hay sueños que te dan poder, sueños nocturnos, ¿no? Hay sueños nocturnos que te dan poder y que te hacen ser un gran hombre, y otros sueños, pues que no, que son sueños cotidianos, ¿no? Y para ellos es muy importante este poder, que por ejemplo los Shuar lo llaman Kakarama, esto, que Kakarama es como poder sobre mí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene temple, o sea, este poder sobre sí mismo, o se hace rígido, y hay mucha gente rígida, ¿sabes? Dogmática, rígida, no, que esto tiene que ser así. Y dices, bueno, claro, pero un rígido, ¿qué pasa? Que a la que golpea algo que es más fuerte que él, se rompe, simplemente, ¿no? O se hacen pues completamente acomodaticios, que es lo de los jóvenes, ¿no? Pues bueno, si dicen TikTok hay que hacer esto, o copiamos aquel otro modelo, o llevamos esta moda, y entonces, para estos indígenas, lo que nosotros llamaríamos temple, para ellos lo llaman poder, y es fundamental. Y lo que dicen los blancos, yo no sé qué os pasa, que no tenéis esto, ¿no? No aguantáis nada, es que no, encima lloráis, enseguida lloráis, o sea, no aguantáis nada, ¿no? Pero no, ya me entiendes, no refiriéndose solo a resistencia física, que también, sino pues mental. A mental, a presencia, ¿no? Claro, que es otro término que ni se usa, el término de presencia. Tú tienes presencia. Ah, vale. No significa que seas guapo o, qué sé yo, elegante, sino que es otra cosa la presencia, ¿no? Es como una calidad de fortaleza interior, de temple, ¿no? Entonces, pues de nosotros dicen esto. Lo que pasa es que están en general, ¿no? Están muy, muy tocados, pues esto, por la búsqueda de comodidad, por los regalos, O sea, los misioneros hicieron cosas buenas, pero cosas que han dejado una cola para mí nefasta, y es acostumbrarlos a que se les regale todo, ¿no? Por ejemplo, algo que descubrí en la Amazonía, ahora hablando de la idiosincrasia, ¿no? De la cosmovisión de estas personas, algo que me di cuenta es de una cosa muy grave que nos ha traído el cristianismo, que ha traído cosas muy buenas. O sea, yo soy crítico,
pero no negativo, sino crítico en el sentido que veo. Pero algo que ha traído el cristianismo y que lo descubrí estando allí, ¿no? Es esta idea que llevamos todos dentro, los occidentales, de que todo lo bueno viene de fuera y lo malo soy yo que lo genero, ¿no? Entonces, claro, esta cosa de la gracia, el amor, la paz, la belleza, todo esto viene de Dios, de fuera. Y esto nos ha llevado a esta actitud cotidiana en la mayor parte de occidentales de cuando me pasa algo he de ir fuera. O sea, me encuentro mal, voy al médico. Ha de venir de fuera la solución o de un fármaco. Y estos indígenas dicen, ¿pero qué os pasa a vosotros? ¿No? O sea, si te encuentras mal, hazte tu cargo de tu cuerpo, tú sabrás lo que has comido. Y ellos dicen, no, o sea, la fuerza, la alegría, la valentía viene de mí. A esto lo llaman poder, ¿no? No viene de Dios, que Dios ni que 8 cuartos, viene de mí. Y, por ejemplo, pues, aunque se ha perdido bastante, pero noches de lluvias tremendas, pues muchos padres sacan a los hijos a andar por la selva, niños de 8, 9, 10 años, para que cojan fuerza. O sea, y tienen que aguantar el miedo de estar andando por la selva donde hay jaguares, hay serpientes y hay una terrible tormenta nocturna que se ven ramas volar. Pero es esto, o sea, has de ser valiente. Si quieres cuidar de los tuyos, tienes que ser valiente. O sea, entonces no lo sacan para que el niño se dañe, sino para que se vuelva valiente, para que sea fuerte, ¿no? Y esto es lo que encuentran muy a faltar, yo también, ¿eh? Cuando a veces vengo de allí aquí, pienso, ya estamos otra vez en la residencia de ancianos, que es Europa, ¿no? Que te preguntas algo, ¿alguien me ayuda? Yo aquí lo digo, estamos en la cultura del que todo es cansado, todo es aburrido y o sea, yo veo Europa como un asilo de ancianos, ¿no? Sí, y es así, ¿no? Y no solo demográficamente, que es obvio. Claro, y uno va a Sudamérica, es que está lleno de jóvenes, de adolescentes, de púberes. Y esto implica, pues, mucho entusiasmo para todo. Yo qué sé, pues, la Casa Etnahuano, por ejemplo, centro que compré y que he arreglado, solo se puede llegar vía fluvial, o sea, con canoa por el río Napo. Y es que la de veces que he de cargar algo, o los empleados que tienen que cargar algo, y al otro lado le digo, oye, ¿alguien me ayuda? ¡Claro! Y ahí te encuentras con 15 jóvenes ayudándote a cargar la canoa con lo que sea que hay que transportar y luego subirlo hasta arriba de las cabañas. Y es así, y aquí esto no pasa, ¿no? Todo es, qué cansado, espera, voy a ver, no sé, llámame mañana a ver si vamos al cine o no, que ahora me da pereza, ¿no? Y el día cualquiera dices, vamos al cine, ya, ahora mismo, ¿no? Sí, entonces, yo añoro también aquí esta vida vibrante, ¿no? Esta vida de la juventud, porque los jóvenes de aquí, y estoy generalizando, que por supuesto habrá miles de excepciones, pero han perdido esta fuerza, esta energía de la vibración, qué sé yo, de la vida que empieza y claro, y la verdad es que un joven que no luche para expandirse, para aprender a vivir, para gozar de la vida, digamos, es tan enfermo y tan absurdo como un anciano que no se prepare para la muerte, ¿no? Como pasa aquí, que fármacos y que si botox, que si disimular. Un anciano a partir de cierta edad, como la mía y antes ya, o sea, el único sentido serio de su vida es prepararse para tener una buena muerte, ¿no? Y esto no tiene nada de tétrico, ni tiene nada de patológico, no, es ley natural. Entonces, claro que, pues si vivo 20 años más, pues mejor que mejor, ¿no? Pero a mi edad ya toca, y es lo que voy haciendo, prepararme para tener una buena muerte, porque tengo ya un guión de cómo quiero morirme, si el destino me lo permite, qué sé yo, de qué música quiero que se ponga en el sepelio o en el velatorio, si se hace. Esto es prepararse para una buena muerte, y luego abrirme a lo trascendente, abrirme a esta experiencia o trascendente, ¿no? Entonces, un anciano que no haga esto, ya te digo, es tan absurdo y tan patológico como un joven, como los hay tantos, que no quiera vivir, que no quiera arriesgarse y lanzarse a la vida tomando decisiones, por locas que puedan parecer. Has señalado varios problemas que, a tu juicio, contribuyen en esa decadencia de Occidente y nos van a llevar a lo que tú dices que será el fin de una era en alrededor de 30 años. Y tú dices esto porque lo pones en paralelo con otros momentos de la historia. Ves ciertos rasgos comunes que indican que esto se está acabando. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo va a ser el final
la muerte de la civilización tal y como la conocemos y el nacimiento de la siguiente? ¿Cómo será? Alex, me rompió la bola de cristal hace tiempo ya. No, bueno, No lo sé precisamente teniendo en cuenta, pues un poco como hacen las inteligencias artificiales, ¿no? Teniendo en cuenta esas otras, esos otros crepúsculos de sociedades que has estudiado, ¿qué crees que nos espera a nosotros? Ni idea. Lo único que tengo claro es que Europa ya no es el centro del mundo. O sea que el poder ahora está en China, en India, en Pakistán, está en Oriente, ¿no? Entonces aquí vamos a obedecer obedientemente lo que nos manden, y es que ni idea, porque por ejemplo está todo el tema de la inteligencia artificial y el mundo digital, ¿no? Que no sé, o sea, esto va, yo creo que va para mal, aunque sea cómodo utilizar estos recursos. Pues la inteligencia artificial, cuando salió... Precisamente la comodidad. Exactamente, que denunciabas tú, que era lo que nos estaba llevando a... Pero, por ejemplo, hay hechos de los cuales no se habla prácticamente, como es que consume tanta energía la inteligencia artificial que es impagable esto, ¿no? O sea, no hace mucho leí un estudio, a ver si lo voy a citar ahora más o menos con precisión, pero que algo así como que 1 hora de inteligencia artificial de alguno de estos recursos que hay, de los 3 o 4 más conocidos, gasta tanta energía como un pueblo de 100.000 habitantes durante una semana. O sea, claro, y esto es inasumible. Se está asumiendo hoy día, pero es inasumible. Por eso no me extraña que el Elon Musk y el otro, el de Amazon, estén volviendo a poner en marcha centrales nucleares privadas suyas para sacar esta energía. Entonces, claro, ¿cómo va a acabar esto? Pues no lo sé cómo va a acabar, pero ya te digo, no pinta demasiado bien, ¿no? Pero no quiero ser ni tremendista ni catastrofista, pero cuando lo veo digo, a ver, pero ¿dónde estamos, no? Entonces, por otro lado, pues está este hecho, ¿no? De que quien está llevando las riendas ahora del mundo es China y India. Y India ya ha hecho el sorpaso a la China en cuanto a demografía, con lo cual también, entonces ni idea, ¿no? Y aquí ya te digo, pues en Europa y también en Estados Unidos, por mucho que galleen los que están ahora en el poder de Estados Unidos de que va a ser otra vez grande América, no se lo creen ni ellos esto, porque es impracticable, o sea, simplemente es una proclama política, pero esto ni ellos se lo creen, que América volverá a ser grande, ¿no? Entonces no sé, digamos, no sé cómo va a acabar, pero, o sea, en otras épocas pues ha acabado con ¿cómo se llama esto? Cuando las cosas se rompen en pedacitos, ¿sabes? O sea, pues el Imperio Romano, por ejemplo, cuando se acabó, al final, ¿en qué quedó? Pues en desgajarse. En desgajarse, exacto. Claro, y ahora Norteamérica se está desgajando, digan lo que quieran, se está desgajando, ¿no? Y no me extrañaría nada que acabara habiendo, a no demasiado tardar, una guerra civil, pero no de norte contra sur, sino vertical, o sea, la costa este contra la costa oeste, que están a matarse unos con otros, ¿no? Entonces, pues, no sé, pero en todo caso, mi opción personal, que no tiene más que esto, es me aparto de la ola y, ya te lo he dicho, vivo en un parque natural, pues ofrezco mis actividades a las personas que quieran venir, no hacemos propaganda de masas contratando páginas enteras de periódico para anunciar mis talleres, y ya está, y procurar pues que, ¿sabes? Cuando se despierta el dragón, uno no puede enfrentarse al dragón porque es inasumible el desgaste, y ya está, ¿no? Entonces, pues, mirar con humildad lo que está pasando, con el máximo realismo, tener claro, por ejemplo, para mí, algo que está pasando ahora es que pocas personas, o no demasiadas, tienen claro a quién quieren. Entonces, yo, por ejemplo, lo que antes hablábamos, Alex, o sea, yo cuido mucho mis relaciones personales, ¿no? Sé de quién me puedo fiar en caso de debacle o en caso de enfermedad mía, sé de quién me puedo fiar, porque los amo y me siento amado por ellos, ¿no? Lo que técnicamente llamamos un grupo de pertenencia. Entonces, pues, pero todo esto se está desmembrando por todas partes, ¿no? Y no sé, en cambio están viniendo otras personas
que sabes el campus este que tengo, Camp Benet Vives, pues hay personas incluso de otros países que me han dicho, oye, no podría venir a vivir por allí cerca, si hubiera una casita, la compro, tal. Digo, es un parque natural, no se deja construir, gracias a Dios, pero si encuentro una casita que venden, pues, y así ir creciendo en esta forma como de tribal, ¿no? O sea, de recuperación de la relación tribal. Pero cómo se acabará, ni idea. Dices, si el 10% de la gente fuera capaz de estar media hora sin hacer nada, cambiaríamos la humanidad. ¿A qué ¿No lo crees tú? ¿A qué te refieres? Sí. ¿No lo crees o qué? Pero explícame y te diré. Pues, ¿cómo te diría? O sea, hemos perdido o nos hemos dejado robar el contacto con la trascendencia, con lo trascendente, ¿no? Y esto es lo único que puede traer paz al mundo y a las personas. O sea, y con lo trascendente no me refiero a la religión, que se asocia a trascendencia con... No. O sea, trascendente significa tener conciencia que hay un para qué, que mi vida tiene un sentido, y que no es una pura suma de casualidades, no es esto, mi vida puede tener un sentido, un para qué, ¿no? Y que no es solo en el sentido inmanente de ahora y aquí, comer, no, sino un para qué, o sea, de lo de siempre, ¿no? O sea, las grandes preguntas del ser humano, de dónde venimos antes de nacer y dónde vamos, si es que queda algo después de que el cuerpo se colapsa, pues que yo sí tengo el absoluto convencimiento y tengo pruebas además de que cuando el cuerpo colapsa, ahí no acaba la vida, ¿no? Que solo es una transformación perceptual muy drástica, pero ¿qué es esto? No solo. Y uno tiene que prepararse para esto. De ahí los talleres que hago de hace años, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de la trascendencia y por eso la vida es ahora y aquí, pero en un sentido ordinario, vulgar, ¿no? Y trascendencia, ¿cómo sí, lo podríamos definir? Pues el pensar en que no todo acaba aquí y ahora y con lo que tengo. O sea, trascender es ir más allá, ¿no? En un sentido académico, lingüístico. Entonces nos hemos olvidado de esto, ¿no? Y por eso la vida humana no tiene sentido. Y la trascendencia siempre pide no actividad, pide contemplación, pide silencio. O sea, mientras estamos hablando, estamos aquí. No estamos pensando, oye, ¿qué va a ser de mí el día que mi cuerpo deje de funcionar o yo deje de respirar, ¿no? Y la gente está demasiado agitada todo el día haciendo cosas. Y la vida se pierde por esto, ¿no? Entonces, si hubiera un 10% de la población, que es una forma simbólica de hablar, no hay que tomarlo como un porcentaje literal, ¿no? Pero si hubiera un mínimo de gente que fuera capaz de estar quietos, ¿no? Media hora al día, estar quietos sin hacer nada, sentados como hacía antes la gente, pues que los pastores, los campesinos, los mineros, pescadores, pues que se sentaban sin hacer nada, esperar a que el día fuera pasando, y entonces la gente no necesitaba meditar, porque ya formaba parte de su día a día estar quietos, tranquilos, contemplando, ¿no? Pero hoy día sí hace falta meditar, ¿sabes? Hay ciertos estudios que han puesto en relieve que hace 2 siglos los estímulos que una persona recibía en 6 semanas, ahora los recibe en un solo día. Y nuestro sistema nervioso no ha cambiado, ¿no? O sea, los estímulos de 6 semanas concentrados en un día es una locura, es un bombardeo. Y hay que aprender a esto, a estar quietos, ¿no? Hace unos años se hizo un estudio en Estados Unidos, no recuerdo en qué universidad, la de Colorado tal vez, no me acuerdo ahora, pero un estudio muy, muy significativo, y es que lo hicieron en una facultad de psicología, que se pedía a los estudiantes, o sea, estudiantes de psicología, que estuvieran 15 minutos quietos y callados, sentados. Y si no podían aguantar 15 minutos, podían apretar un pulsador, recibían una descarga eléctrica y entonces podían moverse, hablar, ponerse música, lo que quisieran, ¿no? ¿Sabes cuántos aguantaron? Ni el 25%. O sea, más de las 3/4 partes no aguantaban estar 15 minutos quietos y callados, ¿no? Pero los investigadores pensaron, bueno, a lo mejor es el estrés de estar aquí en el laboratorio de la universidad, y pasaron toda la investigación a las casas de los jóvenes, o sea, pasaron allí la aparatología y tenían que hacer lo mismo, estar quietos y callados durante 15 minutos simplemente, y si había un momento que no aguantaban, pulsador, descarga eléctrica, entonces podían hacer lo que quisieran, ¿no? Pues no mejoró demasiado, ¿no?
no mejoró demasiado. El porcentaje de chicos, estoy hablando de chicos universitarios, ¿no? Sí. Que no podían aguantar 15 minutos quietos y callados, sin hacer nada. Entonces, pues esto de qué habla, de una agitación interna descomunal, ¿no? Y que esta agitación de alguna manera tiene que descargarse y esta agitación se transmite fuera. Por eso este lema, que es como una broma, ¿no? Pero no es broma, que si hubiera un porcentaje de gente capaz de estar cada día quieta, como hacían antes, ¿no? Que se sentaban pues a ver las ovejas o las vacas, los pastores, sin hacer nada, ¿no? Que el mundo se calmaría. Ya lo decía Pascal, ¿no? En el siglo XV, que la infelicidad del hombre viene de que no puede estarse quieto, no puede estar simplemente en una habitación consigo mismo. Exactamente, esto es, estar consigo mismo, ¿no? Y claro, y por eso hay tanto pánico a la muerte, porque a fin de cuentas la muerte, entre otras cosas, es el encuentro innegociable con uno mismo, ¿no? O sea, el examen final. Por eso cuando uno quiere prepararse para tener una buena muerte, lo primero es empezar a aceptarse a sí mismo, ¿no? Porque al final la muerte es esto, encontrarte contigo y con toda tu historia biográfica. Entonces, pues, no hay más que esto, ¿no? Y a mí, cuando leí este estudio que te he mencionado, se me pusieron los pelos de punta. Pensar, o sea, estudiantes universitarios incapaces de estar 15 minutos quietos y callados, ya no con los ojos cerrados, sino simplemente estar 3/4 partes, no aguantaron, prefieren una descarga eléctrica. Imagínate, ¿no? Para mí es muy significativo esto del mundo en que vivimos. Voy a preguntarte ya por esas terapias con ayahuasca que me despiertan muchísimo interés y muchísima curiosidad, pero antes, ya sumergiéndonos en el tema de las sustancias psicoactivas, hemos comenzado la conversación hablando de que ayer, en el momento de la grabación de este podcast, ayer se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un tratamiento que se empezó a hablar de él como muy prometedor para paliar las depresiones más graves es la psilocibina. He leído que en los albores de los estudios tú ya estabas investigando los efectos de la psilocibina, pero que lo abandonaste. No sé si no despertaba interés lo que veías o... No, yo diría que por disconformidad con cómo se estaba estudiando, ¿no? Porque lo que antes he comentado, o sea, que la depresión viene de la soledad, no solo, pero en buena parte, ¿no? Entonces no hay ningún fármaco que lo arregle, ni la psilocibina, ni los antidepresivos, ninguno. Y de hecho, todas estas sustancias psicoactivas, en las sociedades nativas de donde han salido, se toman de forma ritualizada. O sea, se toman en grupo, pueden ser un grupo más pequeño o más grande, pero dentro de un marco ritualizado, etcétera, ¿no? Y tienen efectos psicoterapéuticos, pero no es lo que se busca. O sea, cuando yo tengo amigos... Cuando tú tienes amigos, y espero que pronto tengas una buena pandilla para ir al cine, claro, esto es terapéutico. Esto es terapéutico. Pero no buscas ir al cine con los amigos como psicoterapia. Pues es mucho más rico que esto. Pues para estar gozoso, para tener una comunidad de gente con la que te entiendes, para sentirte acompañado en el mundo, para que tu vida tenga sentido también en relación a otros. Entonces, cuando se empezó a investigar con la psilocibina, pero solo, y por eso estuve en contra de que fuera la corporación médica la que monopolizaran el uso de esta sustancia. Dije no, o sea, y sigo estando disconforme con esto, ¿no? Porque los médicos, no por ser médicos, tienen más capacidad para gestionar esta dimensión existencial que un camionero o que un minero, las cosas donde sean, ¿no? O sea, no por ser médicos. Entonces, si estamos como estamos es porque hemos restringido nuestra vida a esto, a una cosa descontextualizada. Y para mí este es el mal, o el origen del mal, uno de los orígenes del mal, que vivimos en un mundo descontextualizado. Es decir, el sentido de todo viene del contexto, no intrínsecamente de lo que es, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la universidad, hace muchos años, no te digo cuántos porque soy coqueto de adivinaría la edad que tengo, pero cuando quería hacer un trabajo, como todos mis compañeros, pues tenía que ir a la biblioteca, revisar revistas especializadas, leer artículos, yo que sé, a veces tenía incluso que ir a visitar o escribir a un especialista para que me diera una información. Total, que
con todo esto iba creando un contexto. Y cuando finalmente llegaba a la conclusión de la investigación o el trabajo universitario, había tejido un contexto. Yo sabía qué información era más válida y más fiable, qué información era más dudosa o más frívola, porque había un contexto, ¿no? En cambio, hoy día todo esto lo hemos mandado al carajo. O sea que yo puedo poner una frase en cualquier buscador de informático en las redes y me sale 1 millón de conexiones a webs donde aparece aquella frase o aquel nombre, ¿no? Pero está fuera de contexto. O sea, entonces hago lo que supongo que hacemos todos. Cojo los 10 primeros enlaces, mira a ver qué dice de aquel tema o de aquella persona, me lo creo y ya está. Pero no hay contexto. Y por eso estamos en este mundo de noticias falsas a punta pala, porque lo que da la veracidad o la falsedad de una información es el contexto, no la información en sí mismo, es el contexto, ¿no? Y nos hemos cargado el contexto. Entonces, estas investigaciones con psilocibina completamente descontextualizadas, yo ya avisé, dije, es que no va a dar los resultados, y no están dando los resultados que esperan, ¿no? Dije, esto es un negocio de laboratorios. Y como cada vez es más claro que es un negocio de laboratorios. Porque si algo cura, si algo sana, es la expansión de la conciencia que produce la sustancia y un contexto donde hay toda una simbología trascendente, hay unas relaciones personales que sostienen esta confusión que puede generar abrir las puertas de la percepción, todo esto, ¿no? Y ya te digo, y de hecho no están dando, hace 2 días estuve comiendo con un psiquiatra, somos muy amigos, o sea, una cosa, y que es uno de los que están dirigiendo estas investigaciones, y me decía, mira, es que no sé por qué en algunas personas las cura y a otras no. La misma dosis de psilocibina, dije, te lo dije desde hace años, porque unas tienen un contexto dentro suyo, que yo lo llamo el yo como contexto, o sea, tiene unos valores espirituales, simbólicos, estéticos, incluso emocionales, que les permite que bajo la experiencia de abrir las puertas de la percepción les resulte algo constructivo, evolutivo. Pero quien no tiene este contexto incorporado, o sea, da igual, le puedes dar psilocibina o 1 litro de agua destilada que le va a hacer el mismo efecto. Entonces, y por eso estoy en contra de cómo se están haciendo estos estudios. Aparte que en junio del año pasado publiqué un estudio en una revista internacional siguiendo toda la evolución desde el 2002, que empezó toda esta campaña pro psilocibina, hasta la actualidad, donde puse con datos y nombres, puse sobre la mesa que todo esto ha sido un montaje publicitario de las farmacéuticas que están detrás de esto, ¿no? Y ya está, y que de hecho, lo cual no significa que no sea un medicamento útil, bien aplicado, pero no como se está aplicando, ¿no? O sea, si alguien tiene una indigestión, porque ha comido mucha grasa y comida saturada y vino barato, y le das un digestivo para que le pase el dolor de tripa, pero al día siguiente vuelve a llenársela con la misma grasa barata y vino, pues, ¿de qué sirve? De nada. De nada, que el día se habrá aliviado el dolor de tripa, pero no va a curarse el trastorno digestivo, ¿no? Por eso el uso de sustancias psicoactivas siempre lo relaciono con el contexto, pero no solo. O sea, yo me he especializado en estados expandidos de conciencia, no solo en uso de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, la respiración holorénica, que la creé hace 30 años ya, es un propulsor de un estado expandido de conciencia, pero es una técnica de hiperventilación, solo que muy dirigida, y por eso a veces me piden pacientes de hacerlo solos. Yo digo, no, esto se hace en grupo. Sin sustancias, mediante uno mismo. Sí, exacto, ¿no? Alcanza ese estado a través de la respiración. Sí, o sea, se genera una hipoxia reversible, por supuesto, y bueno, en fin, que se induce o se propulsa un estado expandido de conciencia que es profundamente terapéutico, pero no solo psicoterapéutico, sino también. ¿Cuántas personas que vienen? Hago cada mes uno de estos talleres de despertar la vida a través de la muerte, ¿no? ¿Cuántas personas se marchan agradecidísimas, pero no solo por haber resuelto su angustia, por ejemplo,
o su depresión, sino por haber encontrado el sentido a su vida desde este estado expandido de conciencia, por haber encontrado un grupo de personas con una sensibilidad muy, muy parecida, ¿no? Que resulta que 10 años después siguen siendo amigos íntimos y llamándose cuando uno tiene alguna cosa importante en su vida. Pues esto, ¿no? Y esto tiene que ver, como te digo, con ser capaz de encajar la muerte, porque al fin de cuentas, la balanza es la muerte, ¿no? Y cómo uno se prepara para morir. Y de esos talleres, pues la mayor parte de personas salen con este comentario similar: mira, he perdido el miedo a morir, no el respeto, y ahora entiendo por qué hay que respetar, pero ya no tengo miedo. Si la muerte es esto, y de hecho es muy similar a este estado de hipoxia, no peligrosa, si la muerte es esto, ya está, ya está, es que no le he perdido respeto, pero ahora voy a poder acompañar a mi abuelita que está muriéndose y ahora sé lo que está viviendo ella. Y efectivamente, ¿no? A veces me escriben: oye, qué suerte que hice el taller, porque 2 meses después tal familiar pues murió y lo pude acompañar sin manual, digamos, ¿no? Desde mi corazón, porque ya sabía lo que estaba viviendo. Y para mí salud es esto, la salud básicamente es no tener miedo a morir, porque créeme que todos los demás miedos que tenemos, todos, solo son caras, ¿sabes? Como la hidra, caras del único miedo real, que es el miedo a morir. Y si uno pierde miedo a morir, que te repito, no es respeto, sino este miedo irracional, lo que ocurre es que de pronto la vida se expande, se ensancha, y uno puede vivir mucho mejor. Precisamente hablábamos de perder el miedo a la muerte y he escuchado muchos testimonios de gente que ha hecho terapia con ayahuasca que describía algo así, ¿no? Como he experimentado la muerte o me he acercado al proceso y ahora no lo temo, lo he aceptado. ¿Hay algo así? Sí. Ajá. No, bueno, quiero saber cómo funciona. Yo no sé nada acerca de... Bueno, me gustaría empezar realmente por saber cómo tú descubres la ayahuasca. ¿En un viaje? ¿Te empiezas a interesar por tu cuenta, leyendo? Por mi cuenta, cuando acabé la carrera de antropología, que había hecho la psicología antes, ya, tenía decidido y claro que el objetivo de mi trabajo, de mis investigaciones, serían los estados expandidos de conciencia, lo que podríamos llamar estados místicos o estados chamánicos, depende, ¿no? O estados de inspiración artística también. Y entonces, pues me puse a buscar y encontré, o descubrí, digamos, a través de bibliografía, el pueblo de la Tierra que tiene más tradición de tomar más sustancias psicoactivas, tanto en asiduidad como en variedad de sustancias, ¿no? Que son el pueblo Shuar, lo que nosotros mal llamamos jíbar, los jíbaros, pero que para ellos es un término profundamente despectivo y se llaman Shuar. Así mismo yo siempre los he llamado los Shuars. Y así fue como pues cogí un avión y me fui a la Amazonía. Y ahora, sin entrar en detalles, ya pues entré en contacto con ellos y tal, les pedí si podían, pues... ¿Son hospitalarios? ¿No son...? ¿No sospechan al principio? ¿No son un poco reacios al contacto con extranjeros? Estoy hablando de hace 30 años, hace 30 años. Y hace 30 años no eran demasiado amigos de recibir extranjeros, porque ya sabían que detrás de uno viene otro y luego vienen las taladradoras y las motosierras y acaban como ha pasado, ¿no? Y pues bueno, pero encontré uno, luego otro que sí me acogieron y ahí pues empecé mi vida con la ayahuasca, la probé, descubrí que es lo que William Blake llamaba abrir las puertas de la percepción, que no es solo tener experiencias de lucecitas y de formas. Entonces vine de nuevo a España, esto era 1990-91, y justo la Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo, estaba preparando la celebración del 5º centenario, y presenté un proyecto que me lo financiaron, por eso fue el primer estudio que se hizo sobre ayahuasca científico, lo financió el gobierno autónomo de Cataluña, ¿no? Que fue en el año 90-91, ya te digo, para celebrar el 5º centenario de la invasión o del descubrimiento de América, depende de cómo se mire. Total, que hice todo un proyecto junto con un psiquiatra, un etnomusicólogo,
para hacer un estudio de la posible aplicación terapéutica de la ayahuasca en el mundo occidental. Y así fue como regresé, estuve mucho tiempo, he estado casi 9 años viviendo en la selva con intervalos y haciendo estudios no solo de ayahuasca, sino de otras plantas psicoactivas también, hasta que finalmente entendí la función, no solo la forma, ¿no? Después de mucho estar con un chamán, con otro, con ancianos, entendí, te digo, la gente copia la forma y la forma solo es la periferia. Entendí la función real que tiene para estos pueblos el consumo de ayahuasca, además de aprender a prepararla, a discernir lianas que no sean venenosas, etcétera, ¿no? Y así fue como pues fui desarrollando un protocolo que aquí en España no se puede aplicar porque es ilegal, pero por eso creé un centro en Ecuador donde es tradicional, hace siglos que se toma. Es absurdo que aquí esté prohibido, pero no voy a discutir temas políticos. Entonces, pues esto, ¿no? Lo que hace la ayahuasca es permitir, o sea, la ayahuasca abre, hay mucha literatura mala. La ayahuasca solo abre, lo mismo que la psilocibina, solo abre. Entonces, abre las puertas de la percepción, ¿no? Y lo que uno descubre o se le desvela en este estado de tener la percepción abierta, pues depende en buena parte de cada uno. Entonces, y hay maneras de conducirlo, ¿no? Por eso, con el tema de la ayahuasca, lo que repito con frecuencia es, mira, es más importante quién la da que quién la toma. Que tengas un buen guía, ¿no? Sí, esto es fundamental, porque abrir las puertas de la percepción significa de pronto encontrarse uno en un bosque o en un desierto desconocido, que es esto, la energía que realmente, la naturaleza es energía, la realidad es energía, no son objetos, ¿no? Y si uno no sabe moverse en este mundo de energías, que de hecho ya hace más de un siglo que nuestros físicos lo vienen repitiendo, que todo es energía, que la materia que tocamos es una pura fantasía de nuestros aparatos perceptuales, ¿no? Pero esto es energía. Y esto con la ayahuasca uno lo puede descubrir, pero entonces uno se siente perdido, ¿no? Lo mismo que por ejemplo, algo que permite la ayahuasca, como otros enteógenos, es viajar hacia el propio pasado individual, ¿no? Por eso puede ser, no forzosamente, tan utilísima en psicoterapia, ¿no? Yo en Ecuador yo hago terapias en nuestro centro al abrir los mecanismos de defensa de la propia psique, una persona puede darse cuenta de dónde está atrapada en este momento de su vida, ¿no? En qué miedos, o en qué dependencias, o en qué traumas de la infancia, que no siempre hay traumas, ¿no? Lo mismo que sucede con la respiración holorénica, que de hecho la estuve puliendo ante el impedimento de tomar sustancias psicoactivas por cuestiones legales. Pensé, bueno, pues la respiración, que es algo que tanto los yogis llevan 3.500 años usando, como, qué sé yo, como también en el cristianismo hay todas las técnicas de contemplación que contienen mucho técnicas de respiración para entrar en estos estados, ¿no? O sea que no solo es la ayahuasca, la psilocibina o la planta que sea, ¿no?, la que permite entrar en estos estados. Pero para mí lo fundamental de esto es que deberíamos experimentar todos con un buen guía, es lo que significa un estado expandido de consciencia, ¿no? Que es, en último término, es, digamos, activar la función trascendente. No es nada más que esto, ¿no? O sea, para resumirlo mucho, desde que nacemos, digamos, cuando nacemos, tenemos la percepción completamente abierta, ¿no? Por eso es tan importante cuando un bebé nace que los padres respeten la cuarentena, que se llama. O sea, que durante un periodo de tiempo no vayan allí todos los familiares a tocarlo, porque un bebé no es un peluche, ¿no? Para ir tirando la nariz a ver si ríe, sino es una persona que acaba de llegar, tiene la percepción completamente abierta, y con el tiempo esta percepción se va cerrando inevitablemente, ¿no?, y saludablemente. La vamos cerrando, hasta que llegamos a la vida adulta y vivimos en un callejoncito pequeño, y no nos damos ni cuenta que es un callejoncito pequeño, pero que la realidad es infinita. Entonces, hay personas que tienen más necesidad, otras menos, pero lo mismo que con cualquier otra función humana, pues de vez en cuando de salir de este encarcelamiento que es nuestra percepción enculturada, como llamamos la antropología, ¿no?
nuestros valores morales, que no es más que acuerdos arbitrarios, ¿no? Entonces, de vez en cuando yo por lo menos, y como yo, muchas personas, tengo la necesidad de abrirme y percibir el mundo como es, y es que es infinito el mundo, ¿no? Y esto, pues yo qué sé, esto lo podemos ver, esto que parece tan abstracto, pues en la comida, yo qué sé, pues en España, en Cataluña, en Europa se comen ciertas cosas y no otras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la selva hay unos gusanos blancos, gordotes, como gambas, que son sabrosísimos, y las personas se los comen vivos, se los ponen vivos en la boca, que salen de unas palmeras podridas, y les tienen mucho aprecio. Y aquí no puedo ni imaginarme la cara que pondría algún español si de pronto va a un restaurante y le ponen un plato lleno de gusanos, pero gusanos grandes, ¿no? Blancos moviéndose por el plato, y le dicen, ponte en la boca y mastícalo, y verás el gustito que tiene en la cabeza cuando lo aplastas y cómo se va moviendo el gusano mientras lo masticas. ¡Qué asco! Pero no. En cambio, el queso, que es un gran consumidor de queso, y me gusta mucho el queso, pues entre los indígenas amazónicos a ellos les sabe, y me lo dicen así literalmente, esto sabe a mierda, y huele a mierda, no quita esto de nuestra presencia, ¿no? Pues lo mismo que no nos damos cuenta, y pongo solo este ejemplo que es simplísimo, ¿no? De lo que comemos, pero que no es todo lo que se puede comer. En el mundo hay infinidad de sustancias más que son nutrientes y que un ser humano las puede comer y nutren su cuerpo. Pues lo mismo con las ideas, ¿no? Por ejemplo, no nos damos cuenta de que vivimos atrapados por el pasado, y especialmente en España, ¿no? O sea, el castellano, lo mismo que el catalán, tiene un montón de formas verbales de pasado, por ejemplo, ¿no? Que si el pasado perfecto, el imperfecto, en cambio, no tiene tantas de futuro, ni mucho menos, ¿no? Y no nos damos cuenta cómo vivimos encadenados en el pasado, literalmente. O sea, vamos al colegio, cuando empezamos a ir al colegio, ya sabes, historia de España, historia de la civilización, uh-huh. Historia del arte, historia de la tecnología, bueno, historia, esto pasado, ¿no? Y luego, como uno se vuelve neurótico de tanto pasado, pues ¿qué haces? Vas al psicólogo y lo mismo, a ver, tu papá, tu pasado, tu mamá, y tu infancia, en tus traumas. Pero esta preeminencia del pasado, por ejemplo, en ciertas sociedades ágrafas, amazónicas, y no son las únicas, no existe. O sea, como allí no hay letra escrita, pero hasta hace poco, ¿no? Pues la cultura era lo que la gente recordaba y ya está. Entonces, entre los shuar, por ejemplo, te dicen, yo les digo, oye, pero ¿y la abuelita ya murió? No. O sea, el cuerpo de la abuelita murió, pero yo cierro los ojos, o por la noche cuando sueño, la veo de nuevo y me dice cosas. Por tanto, la abuelita está viva, solo que está en otra forma de naturaleza, ¿no? Y para ellos el pasado es que no existe prácticamente. Y de ahí que su pregunta, digamos, nuestra pregunta fundamental es el por qué. O sea, la cultura occidental ha crecido sobre el por qué. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Y la ciencia es sobre el por qué. Y es una pregunta que tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes, ¿no? Porque el por qué siempre nos remite al pasado. ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Y yo por qué estoy aquí? Y remitirse al pasado significa fantasía absoluta. O sea, si tú me preguntas, Alex, ¿y tú por qué estás aquí? Te puedo decir, mira, estoy aquí porque el tren me ha llevado hasta Madrid. O estoy aquí porque me invitaste. O estoy aquí porque me apetecía venir a conocerte y conocer tu... O sea... Yeah. Pero en cambio, hay sociedades como las amazónicas que tienen otra pregunta nuclear que para mí es mucho más interesante, que no es por qué, es para qué. O sea, si tú fueras un chaval me dirías, ¿para qué has venido? No por qué, sino para qué, ¿no? Y cuando uno va a visitar a un amigo, hay una choza en medio de la selva, el saludo es viñaje a micro, es mira, Alex, he venido, soy José María, he venido para esto. Este es el saludo. Entonces, claro, tú que eres el anfitrión dices, a ver, José María ha venido para esto, lo cual ahora esto ya me da idea del tiempo que va a estar aquí de visita o de si tengo que hacer alguna cosa para cogerlo, ¿entiendes? Entonces la vida es mucho más rica y mucho más viva cuando uno se pregunta el para qué en lugar del por qué, ¿no? Y esto, por ejemplo, en nuestro mundo, pues la antipsiquiatría empezó a preguntárselo. O sea, ¿y esta persona que tiene delirio, para qué tiene el delirio? No por qué, sino para qué lo tiene. O sea,
su mente qué está compensando con este delirio, por ejemplo. Y se dieron cuenta que esta pregunta es mucho más enriquecedora, ¿no? Entonces, tomar sustancias psicoactivas ayuda a algunas y de determinada manera, ¿no? Sobre todo dentro de marcos ritualizados. Ayuda a enfocar la vida hacia esta trascendencia, que en definitiva es esto. O sea, ¿para qué estoy aquí? Pues es todo trascendente, no porque he venido, o sea, el pasado, ¿no? Y yo tengo el convencimiento también que si en nuestra sociedad tuviera más frecuentemente esta pregunta en la vida de las personas, no habría el nivel que hay de anomalías psicológicas, afectivas, etcétera, ¿no? ¿Para qué me estás entrevistando, Alex? Para conocerte y para saber de tu experiencia, para nutrirme de tu trayectoria vital. Ah, bueno, pues seguimos. Ah, muy bien, muy bien. Te satisface la respuesta. ¿Para qué? Me gustaría, por ejemplo, ¿para qué te he pedido que vengas? También para saber cómo es un ritual de ayahuasca, que me gustaría que me ilustrases al respecto contándome tu primera experiencia, porque también me gustaría saber qué fue lo que experimentaste en ese primer viaje, ¿no? Decirlo así coloquialmente, ese primer viaje de ayahuasca, pero cómo fue el ritual, el antes y el durante y el después. ¿Quieres saber mucho? Sí. Mira, el antes, pues tuve que buscar bastante, sí, porque no todos los indígenas o todos los chamanes me querían guiar en una experiencia de ayahuasca. Hasta que encontré uno. Más el proceso, Josep María. El proceso de antes de tomar la ayahuasca. No, el proceso simplemente es pues tener el cuerpo un poco limpio, o sea que es lo que me recomendaron, no comer cosas pesadas, porque la ayahuasca abre, y entre otras cosas abre lo sensorial. Entonces, si uno tiene el cuerpo sucio, pesado, ha comido muchos callos madrileños y ha bebido mucho vino, pues ahí se va a quedar en este malestar. Sí, porque abre también, claro, orificios, ¿no? O sea, eso es una persona que creo que es relativamente común que si efectivamente no estás limpio, te defeques encima, ¿no? No, hombre, encima no. No, pues yo tenía entendido eso, y vomitar y... Hay muy mala literatura. Es decir, expulsar lo que haya en el cuerpo. Pero hay muy mala literatura. O sea, cuando la ayahuasca es buena, generalmente no se vomita. Y por ejemplo, en la Amazonía a veces dirijo sesiones que somos 80 personas y no vomita nadie, porque la ayahuasca es buena. Es que la ayahuasca no es una ayahuasca, es como el vino, que el vino puede ser de Ribera del Duero, de reserva, y puedes tomar media botella sin tener resaca, o puede ser un vinacho barato, con química, con sulfitos a punta pala, y que tomas 2 vasos y luego ya no puedes dormir del dolor de cabeza que tienes. Es algo así, ¿no? Y hay mucha mala información, yo diría, de esto, mucha simplificación, ¿no? Y como a muchos les gusta el victimismo, fui, lo que vomité, lo que tal, pero no. Si la ayahuasca es buena, y te digo, llevo 30 años tomando regularmente y dirigiendo sesiones en la Amazonía y terapias que he creado, y si es buena, no sé, se puede vomitar a alguien, esto que tenga el estómago muy sucio. También se puede aprovechar, yo a veces tomo y aprovecho para vomitar porque es una forma de limpiar la parte alta del aparato digestivo, ¿no? Pero no es que tenga ganas, en el sentido inevitable, sino que aprovecho este estímulo pues para limpiarme y ya está. Y entonces, ¿el cuerpo tiene que estar limpio? Sí, razonablemente, tampoco hay que ser un místico y haber hecho 15 días de ayuno, total, no, es que es mucho de sentido común, ¿no? Lo que hace falta. Y luego estar tranquilo, pues si uno que sí, anda con malestar anímico o con un dolor de la novia que me acaba de dejar, cosas así, con mucho estrés, y me someto a la experiencia de abrir las puertas de la percepción, pues lo que voy a encontrar va a ser esto: más estrés, más miedo a la pérdida o algo así. O sea, uno tiene que estar tranquilo, simplemente, ¿no? Y pues hay mucha gente que acude a esto precisamente por ese distrés, ¿no? Por estar en una situación anímica delicada. Y no lo resuelven si el guía no sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque, mira, el efecto de la ayahuasca, lo mismo que la respiración olorénica y lo mismo que la psilocibina, tiene varias fases, ¿no? Primero, cuando empieza a subir el efecto, lo normal
lo normal, que tampoco significa en todo el mundo, pero lo normal es empezar a tener visiones narcisistas. O sea, el propio yo, o el ego, como se llama en psicología, digamos, su función es no soltar el control de la personalidad, ¿no? Yo soy, yo tengo, mira que... Entonces, cuando se empieza a abrir la puerta de la percepción, el yo se da cuenta que está perdiendo la capacidad para controlar totalmente las reacciones afectivas, emocionales, los pensamientos, etcétera. Y generalmente, como mecanismo de defensa, empiezan a surgir imágenes muy placenteras, pero que solo son narcisistas, o sea, son como trampas que el propio yo va soltando para no perder el control. Y pues uno se puede ver como un águila real volando sobre el Gran Cañón del Colorado y sentirse qué fuerte que soy, ¿no? O cosas por el estilo. O sea, nadie se siente como una rata de cloaca, sino siempre las visiones son así, narcisistas. Y pobre de la gente que tristemente es frecuente que se queda en este estrato porque no sacan nada y a lo mejor hasta encima se creen que han tenido una experiencia divina, ¿no? Luego, si la persona es capaz de atravesar este estrato narcisista, que esto depende un poco del guía, ¿no? Que cuide. Que te sepa orientar y llevar a ese punto. Entonces, si uno atraviesa esta fase, yo digo la fase narcisista, ¿no? Se encuentra con otro segundo estrato de efecto, que es una revisión biográfica. Y uno, para que sea terapéutico, tiene que llegar mínimamente aquí, a este segundo estrato, que es de revisión biográfica. O sea, que de pronto uno empieza a revivir toda esta parte de su propia vida que no quiere aceptar o no puede aceptar porque es vergonzosa, porque es dolorosa, porque es traumática. O sea, lo que Jung denominó la sombra, ¿no? Que es todo esto que somos, pero no queremos o no podemos aceptar de nosotros mismos. Entonces, para que sea terapéutico, como mínimo hay que llegar aquí para que uno se dé cuenta de qué lo tiene atrapado desde el punto de vista psicológico, ¿no? En esta revisión biográfica. Entonces, si pasa esto, que puede ser que sean una misma sesión o puede ser que la persona necesite varias sesiones para ir revisando su biografía y aceptando lo que no puede aceptar. Entonces se llega a un tercer estrato que lo llamo el impasse, que llega un momento en que, digamos así, simplificándolo, ¿no? Porque no es tan pautado como estoy explicándolo, pero de alguna manera hay que describirlo. Entonces llega un momento en que uno se da cuenta que da igual lo que haga, que al final te vas a morir. Y da igual que escribas muchos libros o que tengas muchos hijos o que hayas ganado mucho dinero, da igual. Al final, en ese tercer estrato, lo llamo del impasse. ¿Sabes? Impasse es esta palabra francesa, que significa que uno usted queda atascado, ¿no? Porque el siguiente paso, el siguiente estrato, es la muerte. O sea, es la disolución del ego, pero no de la conciencia. Entonces, este tercer paso a mucha gente le da pánico, pero no puede volver atrás porque ya ha descubierto lo que ha descubierto de su vida, de sus miedos, de su sombra, y ya no puedes volver atrás. O sea, por eso a veces cuando vienen personas digo, mira, esto es un viaje de ida solo. Si no quieres empezar no pasa nada, ¿no? Pero si empiezas tienes que llegar hasta el final, ¿no? Y lo mismo con los talleres con la respiración lorénica. Entonces, pues lo frecuente es que si no la primera vez, la segunda o tercera, una persona reúna el valor para dar ese tercer paso y experimentar lo que es la disolución, pero del yo, no de la conciencia, ¿no? Que es propiamente la muerte, ¿no? Y a mucha gente le da pánico esto de pronto sentirse que ya no hay ningún término de referencia, ninguna emoción, ninguna idea de las que yo me servían para anclarme en el mundo que sea válida. Y uno, si se lanza ahí, es donde es ya, entonces cuando uno se puede decir que ha atravesado, ¿no? Este impasse, y entonces lo que surgen, además de esta súper sanadora experiencia de disolución, porque uno puede renacer entonces, ¿no? Entonces empiezan a surgir imágenes de lo que Jung llamaba imágenes arquetípicas, que es otro tipo de imaginería. Entonces, digamos, son como núcleos del inconsciente que se van manifestando, que es lo que llamamos arquetipos, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, uno rehace su vida, se ha dado cuenta de lo que lo tenía atrapado, qué dependencia, te digo, qué miedo,
y uno pues puede, si quiere, rehacer su vida. Por eso en los ritos iniciáticos, que antes te he comentado, que nos los hemos dejado robar y así estamos, el núcleo de todos los ritos iniciáticos, al margen del envoltorio cultural que tengan, el núcleo siempre es una experiencia de muerte. O sea, en todos los ritos iniciáticos, en todos africanos, americanos, asiáticos, europeos hace tiempo, el objetivo era que las personas vivieran su muerte, pero no perdieran la conciencia, para poder regenerarse, ¿no? Entonces darse cuenta de, bueno, estaba atrapado en esto, ya pues regenero mi vida, empiezo de nuevo, entre comillas, y así pues puedo vivir de verdad en presente, ¿no? Y este era el objetivo de los ritos iniciáticos, o sea, regenerar varias veces la vida y soltar lo que arrastramos del pasado. Entonces, una experiencia de ayahuasca, esta es una cosa estándar que te explico, ¿no? Porque a partir de aquí, pues, he desarrollado, y en colaboración con otros también en la Amazonía, pues usos terapéuticos más precisos, digamos, usos comunitarios, por ejemplo, porque atravesar una experiencia trascendente, lo que genera de una forma impagable de bueno, es comunidad, sensación de comunidad, ¿no? Y es lo que nos falta hoy día, esta comunidad o este grupo de pertenencia al cual yo pueda abandonarme, ¿no? Digamos, y no sé, los indios dicen, mira, la amistad es como dos casas, que hay un caminito, es un caminito que une dos casas, ¿no? Y si este caminito no se recorre con frecuencia, las malas hierbas lo tapan y al final no te acuerdas de por dónde pasaba. Entonces hay que entender la amistad así, ¿no? Como dos casas son dos corazones, ¿no? Dos personas que están unidas por este caminito que llamamos amistad o fraternidad. Y esto hay que mantenerlo frecuentemente pisado para que se vea. Te preguntaba, Josep, por el antes de el momento en el que consumes la sustancia, es decir, hay un ritual previo. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Llegas con el cuerpo limpio? Pero es que depende, Ale. O sea, ¿vale? Hay muchas formas de ritual. Pues uno se sienta, se toma la ayahuasca y ya está. ¿Pero dónde? ¿Con quién? Pues se suele hacer en grupo, hasta donde yo sé. ¿Vale cualquier sitio? ¿En una casa? ¿En la naturaleza? Depende. Es que vale. No hay un manual único. O sea, pues yo cuando llevo sesiones o trabajos, yo lo llamo trabajos, porque encontrarse uno consigo mismo, te aseguro que es un trabajo. No tiene nada de gustoso en el sentido de fácil, ¿no? Por eso ese término que ahora se usa de facilitador para la persona que guía estas experiencias me parece tan absurdo y tan estúpido que ha venido de los yanquis, ¿no? Porque facilitar esto no es facilitar nada, una cosa es guiar, pero tú te encuentras como tú y te aguantas. Entonces yo te acompaño, pero no te lo facilito porque entonces no lo vas a hacer, ¿no? Pues depende, no sé, por ejemplo, hay protocolos terapéuticos que he creado que son con luces encendidas y con fotografías de la persona en su pubertad, y los pacientes están mirando su fotografía durante horas para ir conectando con el niño que fueron o con la niña. Antes de consumir la sustancia. No, después de haberla consumido. Vale. Sí, para ir desvelando, como te digo, ir abriendo los mecanismos de defensa que inevitablemente creamos hasta poderse identificar de nuevo con este niño que yo era a los 7 años, pero con mi ser de adulto, ¿no? Y entonces puedo vivir, si este niño pues se desconectó de sí mismo o de su ser interno, de su esencia, porque estaba muy solo, porque tenía miedo de mamá o de papá o en fin, lo que sea, ¿no? O sea, mira, es que esto nos llevaría lejos y no, ya mucho, ¿no? Pero simplificándolo, cuando crecemos, o sea, en los primeros años de vida, dentro de cada uno de nosotros, especialmente en Occidente, hay una guerra civil, que en pueblos indígenas no la hay tanto, ¿no? Y esta guerra civil, que tú lo has vivido, yo la he sufrido, y yo diría que todos, es la guerra entre mis pulsiones, o sea, como niño de 3 años, 4 años, lo que quiero hacer, ¿no? Pues jugar, saltar, subirme al sofá, yo qué sé, comer cosas con azúcar, gritar, por un lado, o sea, mi naturaleza. Y por otro lado está lo que me obliga a hacer el contexto. No subas al sofá, no comas esto, no grites. Entonces, estas dos, ¿cómo te diría?
estos dos equipos, no son equipos, estas dos partes de mi naturaleza raramente están armoniosas, ¿entiendes? Entonces, la guerra a la que me refiero es esta, que están en contraposición. Entonces, cuando somos pequeños, nos es mucho, mucho más necesario y vital ser aceptados por el contexto que no soltar libremente nuestras pulsiones y gustos, ¿no? Porque el contexto nos da comida, nos protege, nos cuida. Entonces llega un momento en que en casi todo el mundo se da una escisión. Y como si yo he de obedecer lo que me dice el entorno. Si no, mi mamá dice, pues no comes, ¿no? O si no besas a la abuelita cada vez que viene la abuelita, aunque la abuelita te tira de la mejilla y no sé qué, pero si no la besas, mamá no te quiere. Estoy haciendo de una forma esperpéntica, pero sirve de ejemplo, ¿no? Entonces llega un momento en que la mayor parte de gente, obedeciendo el entorno y los imperativos del entorno para poder ser aceptado por ese entorno, acaban olvidándose de sí mismos y de lo que necesitan, de sus propias pulsiones, ¿no? Y empiezan a vivir disociados, que se llama. O sea que las emociones que sentís o que sienten estas personas son las que el entorno nos dice, mira, esto te da de dar pena, esto te da de dar alegría. Pero como la persona está disociada, ya ni sabe ni se acuerda de que realmente me llenaba de gozo y que realmente me preocupaba o me entristecía. Y esto es la neurosis. O sea, cuando creamos esta disociación dentro nuestro, nos olvidamos de para qué vivimos. Porque el sentido de la vida viene de nuestra parte natural, no viene del contexto. Y cuando una persona se olvida de para qué vive, es una persona neurótica. Por eso en nuestra sociedad es casi imposible vivir sin estar neurótico en un grado u otro, que hay muchos grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este protocolo de uso de ayahuasca con fotografías, que yo técnicamente lo bauticé con el nombre de reinserción del yo con imagen, amor y ayahuasca. Uno coge la fotografía y la está mirando durante horas y va reviviendo, no recordando, esto es muy mental, ¿no? Lo va corporizando el niño que fui, y por qué me disocié de este niño, o sea, y por qué este niño empezó a obedecer más a los imperativos del entorno que su propia naturaleza, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, lo permite un trabajo terapéutico de ayahuasca. Es una manera, ¿no? Otra, pues, que hacemos en la Amazonía, pues a veces somos 80 personas, y tomamos todos en silencio, todo el mundo, y cada uno con su experiencia otro ascendente, pero a la vez todos juntos, no sé. Hay, pues, el Santo Daime, que es este sincretismo religioso moderno brasileño, ¿no? Pues que ellos bailan cuando toman ayahuasca y se pasan horas bailando y cantando unos salmos muy bellos que hablan, pues, de valores de la vida, ¿no? Por eso digo que no hay una manera, hay muchas maneras de tomar. Y no todo el mundo puede hacer estas terapias o vivir este proceso. Bueno, o sea, no todo el mundo. Por ejemplo, personas psicóticas, o sea, que sufren de trastorno psicótico, pues mejor que no se arriesguen a abrir las puertas de la percepción, ¿no? Pero fuera de estos casos, por ejemplo, ayahuasca, y hay muchos críticos, pero que no tienen información real, ¿no? Porque en el mundo se deben tomar, yo qué sé, hicieron unos cálculos, los hice yo, ¿no? Que ahora, este día 22 de este mes de enero, empiezo un curso que doy cada 2 años de uso de ayahuasca en psicoterapia, y doy una parte teórica telemática y luego una parte práctica, o la segunda parte que se va a la Amazonía ecuatoriana, a la Casa de Nahuano, que es el centro que tenemos, a hacer allí la práctica, ¿no? Entonces, el año pasado lo calculé, y al año, yo creo que calculé para el 22 o para el 23, se habían tomado así como 5 millones de dosis de ayahuasca en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo occidental, porque yo no sé dentro de la selva cuánto se toma, ¿no? Pero entre los que seguidores de esta religión del Santo Daime, otra religión que se llama la UDB, en fin. Y con 5 millones de dosis, o 4 si se quiere, un cálculo prudente, es que no hubo prácticamente ni un accidente. O sea, es mucho más peligrosa una aspirina, literalmente hablando, que una dosis de ayahuasca. Una aspirina te tomas 2 de medio gramo y la úlcera la tienes garantizada, ¿no? En cambio,
5 millones o 4 millones de dosis de ayahuasca tomadas en el mundo sin ningún conocimiento tradicional en Occidente y que no haya pasado nada, porque además como hay mucho sensacionalismo sobre esto, si hubiera pasado algo hubiera salido en la portada de muchos periódicos, ¿no? Pues no quiero decir que sea para todo el mundo y Dios me guarde ni de pensarlo, porque no lo es, pero que tampoco es tan peligroso como se quiere hacer ver, ¿no? Pero tú mismo tienes un caso, porque has hablado tú de este caso, ¿no? De una chica que vivió un brote psicótico al asistir a uno de estos talleres y hacer un ritual. Fue en un taller de respiración. Vale. Una chica que era psicótica y que además estaba diagnosticada y medicada. Y en los talleres de respiración hago firmar a todos en la hoja de inscripción que se responsabilizan de sí mismos, que no son psicóticos, que no están embarazada la señora, etcétera, etcétera. Esta chica vino, o sea, no hizo caso de las advertencias y firmó el papel como que no tenía ningún trastorno psicótico. Vale, entonces, después del taller, o durante la experiencia de expansión de conciencia, esta chica revivió una violación de su padre. Su padre la había violado y ella lo había tapado y en su familia ni se hablaba de esto, ¿no? Porque por lo visto no fue una sola vez. Entonces, y la familia sí lo sabía. Supongo, porque estas cosas se saben, ¿no? Total, que ahora me acuerdo, sí, no se llamaba Laura, ¿no? Pero el caso fue este. Entonces regresó a su casa después del taller, se lanzó al cuello de su padre, lo abrazó, le dijo que ya sabía lo que había pasado, pero que así todo lo quería mucho. Su padre, que era un señor que estaba en un cuerpo del Estado y no diré cuál, se la sacó de encima. Su madre tuvo un ataque de histeria, porque su madre también lo sabía, y ahí empezó para mí una especie de calvario, porque me pusieron una demanda. Además, este señor era del gobierno de José María Aznar, o sea, de derechas. Me puso una demanda y dije, oiga, pero es que lo que ha pasado a la vista de todos, porque precisamente nunca atiendo a nadie en estas experiencias o talleres de expansión de conciencia, ni en broma atiendo a nadie a solas, porque sé que hay este peligro que nunca más ha pasado, ¿no? Por eso cuando puse una demanda al juez le dije, miren, porque además me acusaban de haberla violado sexualmente en el taller, en fin, un montón de barbaridades, ¿no? De puro delirio. Entonces dije, mira, había las 40 personas en el taller que vieron lo que hice delante de todos, que ni la toqué, ni la violé, pues hice lo que a todos, le guié la experiencia. Entonces, y esta chica además había firmado una hoja de descarga de responsabilidad diciendo que esto, y era mentira, o sea, y acabó así simplemente, o sea que, pero como el señor padre pues le cogió el pánico de que se supiera lo que había hecho con su hija, una demanda, otra demanda, estuve 2 años yendo a visitar jueces uno tras otro, y los jueces, pero es que ¿qué demanda usted, hombre? Aquí no hay nada a demandar, o sea que salí completamente, ¿cómo se llama esto?, descargado, no sé, ileso o indemne, porque es que no había nada a demandar más que el propio pánico del padre y de la madre, porque la hija de pronto desveló en esta experiencia lo que le había pasado, ¿no? Y ya está.